Antioquia y se desempeña como docente para el Hospital Universitario San Vicente Fundación y en Clínica del Prado. Para nosotros quisimos hablar de coriomionitis con esta charla que decidimos denominar coriomionitis, la estamos tratando adecuadamente, un enfoque a la antibioticoterapia basada en la evidencia. Mi motivación para esta charla parte de algo que evidencia el pasar ronda en pospartos, y es que las pacientes que tenían un diagnóstico previo de coriomionitis eran tratadas en su momento posparto de manera muy diversa. Diferentes esquemas antibióticos, diferente duración de esos esquemas antibióticos, y entonces me motivé a hacer esta charla. Cuando inicié a desarrollarla, me di cuenta que no era una observación únicamente mía, sino que también era una observación que estaba descrita en la literatura. Veamos este artículo publicado en el 2012 en el Journal de Infectious Disease de Ginecología y Obstetricia. Ellos realizaron una encuesta de 27 preguntas con características demográficas, laborales, prácticas de diagnóstico y de tratamiento a 500 practicantes de ginecobstetricia que estaban asociados a COG. Fue una encuesta realizada en el 2011. Como pueden observar acá, algunas preguntas, pues ellos hacían preguntas como cuál es el antibiótico más común que usa, por cuánto tiempo lo usa, si después del parto usan o no un esquema antibiótico y qué encontraron ellos. Ellos encuentran que se reportan más de 25 diferentes esquemas de tratamiento con una amplia gama de duración, ya sea el no tratamiento posparto o incluso el tratamiento guiado por signos clínicos. Y adicional, al examinar asociaciones con características demográficas y laborales, se encontraron que aquellos que ejercían, que tenían su grado antes de menos de 10 años, usaban un régimen que siempre cubría gram negativos en el 97.8%, mientras que los que ejercían hace más de 10 años lo usaban solo en el 82%. Y adicional a eso, aquellos que eran graduados menos de 10 años eran más propensos a prescribir, eran menos propensos a prescribir regímenes orales posterior al parto, mientras que aquellos que llevaban más de 10 años laborando usaban más regímenes orales. Entonces, ¿qué podemos concluir de esto? Que hay un amplio rango en patrones de manejo en coriomionitis en Estados Unidos. Esta revisión, que es un poco más actual, no ha sido publicada. Este fue un manuscrito aceptado por Hogg en enero de este año, pendiente por publicación, y encuestaron a proveedores de atención relacionados con ginecología y obstetricia en Canadá. ¿Y qué evidencian ellos? Los mismos hallazgos que en la publicación anterior. Veamos este gráfico de barras en la que las barras negras son los diferentes esquemas antibióticos. También encuentran un amplio patrón de esquemas antibióticos utilizados. ¿Y qué concluyen ellos? Que hay una considerable variabilidad tanto en el diagnóstico, porque ellos hacían preguntas de diagnóstico, pero no estoy haciendo énfasis en eso, y en el tratamiento. Entonces, ¿qué podemos concluir con respecto a esto? Que se requiere la implementación de protocolos clínicos con manejos estandarizados que estén basados en la microbiología local y la evidencia actual. Y por ello, el objetivo de esta charla va a ser, por medio de la nueva evidencia disponible en el tratamiento antibiótico, generar un enfoque que permita realizar un manejo adecuado y actualizado de la poliomielitis. Y para ello vamos a revisar rápidamente generalidades, el diagnóstico con un enfoque a las actualizaciones en el tratamiento, específicamente antibiótico terapia basada en la evidencia, y unas conclusiones que buscamos aporten herramientas para el manejo adecuado de ellas en nuestros servicios. Entonces, en cuanto a generalidades, es importante decir que la coriomionitis es la complicación infecciosa más común relacionada con el trabajo de parto a nivel mundial. Ocurre en el 3.9% de todas las mujeres que se encuentran en trabajo de parto. Y es importante resaltar que existe una variación importante que se relaciona con la edad gestacional y el estado de las membranas ovulares. Cuando hablamos de embarazos pretérminos, se presenta en el 40 al 70% de este tipo de embarazos. Y cuando hablamos de estos embarazos pretérminos,
se están asociando a ruptura prematura de membranas, la coriomielitis se presenta entre el 20 y el 25%. Diferente cuando hablamos de embarazos a término. En embarazos a término la coriomielitis se presenta solo el 1 al 3% y cuando está asociada a una ruptura de membranas ovulares se presenta en el 7%. ¿Qué es la coriomielitis? La coriomielitis, como su nombre lo indica, itis, inflamación del corion y del amnios. Y aunque creemos que la palabra casi siempre está relacionada con infección, solo hay invasión microbiana en el 61% de las coriomielitis a término y 34% de las coriomielitis pretérmino. Entonces veamos que no siempre está asociada con una infección de estas partes de las membranas ovulares. Entonces, tenemos que coriomielitis es una palabra que relacionamos automáticamente con la infección y que adicional usamos para referirnos al compromiso de otros componentes de las membranas ovulares y de sus contenidos, como son el líquido amniótico y la adhesivo. Y adicional usamos el término siempre para referirnos a infección sin tener una confirmación paraclínica y patológica. Entonces, este ha sido criticado, pues esta definición y esta palabra y este diagnóstico, porque tiene un uso muy heterogéneo y termina por ser confuso en nuestra práctica clínica. Esto generó que en el 2015 se reunieran un grupo de expertos en medicina materno-fetal y neonatal en conjunto con ACOG, la Academia Americana de Pediatría, la Sociedad de Materno-Fetal, desarrollaron este workshop que tengo aquí a la derecha, en la que cambian el término coriomielitis por triple I, buscando que esa terminología hiciera una diferencia más clara de si hay fiebre o inflamación o infección o cualquiera de estas. Y buscando también que no nos refiriéramos con coriomielitis solamente a la infección, inflamación o compromiso del corium y el amnios, sino que fuera un término que fuera más amplio y buscara cubrir líquido amniótico, feto, membranas fetales o deciduos. Y por eso, desde ese momento, se plantea el uso del término triple I, que hace referencia a inflamación e infección intraamniótica y, por ende, es importante decir. Es un término popular, pero aún no se usa de manera general porque, como su nombre lo implica, habla de una infección que debe ser confirmada. En cuanto a la fisiopatología, siempre, por lo general, encontramos que la principal fuente de esta infección es la vía ascendente por parte del tracto genitourinario inferior. Pero también hay casos de invasión retrógrada hacia la cavidad por medio de las trompas de falopio y en esta principalmente por procedimientos invasivos durante el embarazo, principalmente la amniocentesis y la biopsia de vellosidades coriales. También podemos ver casos de diseminación hematógena por microorganismos de cavidad oral e intestino. En cuanto a factores de riesgo, tenemos múltiples factores de riesgo. Voy a hablarlos rápidamente. Nuliparidad, múltiples exámenes vaginales. Ojo, esto es algo que nosotros podemos modificar en nuestra conducta, en especial nosotros que estamos en un hospital universitario. Hablamos de que más de 7 tractos vaginales durante un trabajo de parto aumenta el riesgo de presentar coriomielitis durante este y peores desenlaces tanto maternos como fetales. Rupturas prolongadas de membranas, uso de monitor fetal interno, que menos mal en nuestros medios no lo utilizamos, líquido amniótico con meconio, que la mamá sea fumadora, abuse de alcohol y drogas, que tengamos una colonización por estreptococo del grupo B o alguna colonización por alguna otra enfermedad de transmisión sexual. Es importante resaltar que no son factores de riesgo independientes para infección intraamniótica y que también se asocian a trabajo de parto prolongado y ruptura de membranas. ¿Por qué es importante hablar de este tema? Porque la coriomielitis es un factor de riesgo muy importante para morbilidad y mortalidad, tanto materna como fetal. En nuestras maternas se asociaría con hemorragia posparto secundaria a una atonía uterina, ruptura uterina, necesidad de histerectomía emergente, transfusiones sanguíneas, infecciones de sitio operatoria, endometritis, abscesos pélvicos, tromboflebitis, sepsis y requerimiento de UCI. Y en nuestros chiquitos se va a asociar con un bajo Apgar a los 5 minutos, convulsiones, sepsis, displasia broncopulmonar, hemorragia intraventricular, leucomalacia, requerimiento de intubación orotraqueal, UCI neonatal y hasta la muerte. Conociendo esto, entonces es un diagnóstico que
generamos nosotros como ginecobstetras, pero que tiene implicaciones en la hospitalización y el manejo del binomio, ya que eso no solo implica que nuestra paciente requiera un tratamiento, un seguimiento y una hospitalización, sino que también va a implicar un factor de riesgo para el neonato y por ende es importante siempre registrar nuestra sospecha diagnóstica, el tratamiento que hacemos de manera adecuada en la historia clínica para que de esta forma los pediatras puedan hacer un adecuado tratamiento de los chiquitos. En cuanto al diagnóstico, como bien les dije, voy a hacer un énfasis en las actualizaciones. Entonces vemos que el término coriomionitis se viene utilizando desde 1982 con los criterios que más conocemos y son los criterios de Gibbs. Los criterios de Gibbs se publican en este artículo en 1982 en el que él compara un grupo de pacientes que sufrieron coriomionitis versus un grupo de pacientes que no sufrieron coriomionitis y encuentra que en el grupo de pacientes con coriomionitis se presenta la fiebre materna en un 100%. Fiebre materna lo define él como una temperatura mayor o igual a 37.8 y hacemos el diagnóstico de coriomionitis cuando se tiene fiebre materna asociada a mayor o igual dos criterios clínicos. ¿Cuáles son esos? Taquicardia materna mayor a 100 latidos por minuto, taquicardia fetal mayor a 160 latidos por minuto, sensibilidad uterina, líquido amniótico o descarga vaginal purulenta y o mal olor, y leucocitosis materna con leucocitos mayores a 15.000. Luego, en 1994, comenzaron a tener fuerza los criterios de Lenki. Estos criterios son ampliamente utilizados por las guías de práctica clínicas japonesas, pero como vamos a ver, fueron importantes en nuestro medio porque Lenki considera una temperatura mayor o igual a 38. Y no sé si han visto cómo es heterogéneo en nuestro medio, que algunos consideran fiebre por encima de 37.8 y otros por encima de 38 grados. Lo importante de decir acá es que son criterios diferentes porque Lenki refiere el diagnóstico de coriomionitis con una temperatura mayor o igual a 38, pero utiliza signos clínicos parecidos a Gibbs, pero con algunas diferencias. Lo primero es que Lenki no tiene en cuenta la taquicardia fetal, solo tiene en cuenta la taquicardia materna y no se necesitan mayor o igual a dos signos clínicos, sino que con uno es suficiente para establecer el diagnóstico de coriomionitis. Ahora bien, en el 2015, con este workshop tan grande que les conté, que hablan ellos. Ellos nos hacen referencia a un espectro diagnóstico que se compone de tres grandes componentes. Un diagnóstico de fiebre materna, otro diagnóstico de sospecha de triple I y un último diagnóstico de triple I confirmada. Entonces, ellos refieren fiebre materna aislada como una temperatura mayor o igual a 39 grados en una sola ocasión o una temperatura entre 38 y 39 grados que se repita la toma en 30 minutos y si es mayor a 38 nos vamos a referir a fiebre materna. Entonces veamos que ellos sí comienzan a hacer una diferenciación porque nosotros generalmente estamos acostumbrados a fiebre y comenzamos a pensar en coriomionitis y a buscar los otros criterios, pero ellos nos hablan que fiebre materna aislada puede ser un diagnóstico en el momento. Luego nos hablan de sospecha de triple I. Sospecha de triple I es fiebre sin fuente clara mayor asociada a alguno de los siguientes criterios. Taquicardia fetal de más de 160 latidos por minuto que se sostenga más de 10 minutos y que no tenga relación con aceleraciones, desaceleraciones o momentos de variabilidad marcada. El segundo criterio clínico sería leucocitosis materna mayor a 15.000 y el tercero, flujo cervical purulento. Y nos hacen la anotación que triple I confirmada es cuando tenemos esa sospecha diagnóstica confirmada, ya sea por amniocentesis con un gram positivo, un cultivo positivo o una disminución en la glucosa de este líquido amniótico, o tenemos la patología de la placenta que tiene hallazgos compatibles con coriomionitis. Entonces realicé esta tabla en la que buscaba comparar cómo ellos difieren en cuanto a las definiciones. Primero es temperatura, segundo si usan taquicardia fetal o no, y tercero taquicardia materna o no. Vemos que en la última actualización de ACOG no se usa sensibilidad uterina como un criterio diagnóstico, tampoco la taquicardia materna, y esto es importante resaltar porque es uno de los signos clínicos que más frecuentemente vemos asociado a la fiebre, y que hacen la diferenciación entre sospecha de triple I y triple I confirmada.
En cuanto al rendimiento de estos diferentes criterios diagnósticos, no voy a profundizar en ello, pero sí quiero resaltar que la sensibilidad que tienen ellos es muy similar y la especificidad también. Y esto es un punto de investigación a futuro que requiere atención. En cuanto a la confirmación del diagnóstico, lo que les decía, no lo confirmará un gram positivo, una alteración de los niveles de glucosa en nuestro líquido amniótico y cultivos positivos. También en la patología de placenta con evidencia histológica de inflamación o infección, es importante resaltar que por lo general estos resultados van a llegar en el momento del posparto. Y en la mayoría, esta confirmación diagnóstica no nos va a cambiar el manejo posparto, como lo vamos a ver a continuación. También es importante hablar de los microorganismos más frecuentes para poder hacer un acercamiento adecuado a la antibiótico-terapia basada en ellos, y es la invasión polimicrobiana. Se encuentra en el 50% de los casos. También es importante tener en cuenta otros patógenos como son los virus y los hongos. En la tabla de la izquierda vemos que los principales patógenos en esta enfermedad van a ser el ureaplasma y el micoplasma. Es importante resaltar que hacen parte de la familia micoplasmática, que carecen de pared celular, y esto nos da importantes resistencias a la familia de las penicilinas, pero que también hay otros patógenos que conocemos ampliamente, como son el Streptococcus galácticos, que hace parte de la familia del Streptococcus del grupo B, y los gram negativos entéricos, como lo representarían la E. coli, el Proteus y Klebsiella. Entonces, ahora llegando al punto de esta charla, y es el tratamiento basado en la evidencia, vamos a enfocarnos en la antibiótico-terapia, a pesar que la coriomielitis requiere 6 pilares de tratamiento, como lo vemos en la diapositiva. No solo son los antibióticos, sino también los antipiréticos maternos, los corticoides antenatales, la neuroprotección, el momento de terminación del embarazo, cómo cuidar este trabajo de parto y otras intervenciones. Nuestro foco, y de lo que voy a hablar ampliamente, va a ser de la antibiótico-terapia. Entonces, todos estos esquemas fueron propuestos cuando desconocíamos por completo la microbiología de la cavidad amniótica, ya que el uso de cultivos celulares y de métodos como PCR para encontrar patógenos en líquidos y en otras muestras del cuerpo han sido un hallazgo relativamente reciente, y cuando se realizaron estos ensayos clínicos y estas intervenciones y toda esta propuesta de guías, todavía no teníamos a mano estos patógenos y estos resultados. Entonces muchos de esos esquemas antibióticos fueron propuestos cuando uno consideramos el micoplasma y el uraplasma como principales patógenos en la patología. Para desarrollar esta parte de antibiótico-terapia, nos realizamos 3 preguntas. La primera, ¿cuándo iniciarla? La segunda, ¿cuál esquema usar y cómo usarlo? Y la tercera, ¿se debe continuar el esquema antibiótico posparto, sí o no? Y las vamos a ir desarrollando. Entonces, en cuanto a la primera pregunta, ¿cuándo iniciarla? Yo creo que ustedes pensaron, bueno, pero eso es muy obvio, la empiezo, inmediatamente haga el diagnóstico. Pero realmente no es algo que hagamos tan frecuente en nuestra práctica clínica. ¿Qué es importante decir? Hay que iniciarla inmediatamente, pero ¿por qué la deberíamos iniciar inmediatamente? Porque hay disminución en el riesgo de neumonía neonatal, hay disminución en la estancia hospitalaria neonatal, hay disminución en la estancia hospitalaria materna. Pero muchas veces, ¿qué pasa en nuestros trabajos de parto? Que vemos que la paciente ya está en expulsivo y decimos, no, pero se la empezamos después. No, esperemos a ver si mejora. No, después del parto va a mejorar. Pero realmente lo que tenemos que tener en cuenta es que en ese momento del expulsivo, en ese momento de nuestro trabajo de parto, tenemos una paciente que cuenta por 2, y que cuando a nuestra paciente le estamos dando el antibiótico al neonato, le estamos mejorando sus desenlaces en el posparto. Entonces, ¿cuándo iniciarla? Inmediatamente se haga el diagnóstico, o en su defecto cuando se tenga la alta sospecha, independiente de la etapa del trabajo de parto en que se encuentra la paciente, y que lo hagamos idealmente en la etapa anteparto o intraparto para mejorar los desenlaces neonatales. Ahora, ¿cuál esquema usar y cómo usarlo? Esta es una pregunta muy importante que quiero que por favor respondamos entre todos a esta encuesta. Mari, porfa, ¿nos compartes la encuesta? Sí, voy.
Si saben, voten, si no saben, también voten, es solo un ejercicio. Mari, solo que como ya lo No. habíamos, espera, pues yo los comparto ahí. Ya. Ah, bueno, Pues sí me entiendes, como ya lo habíamos ya lo lanzado. habíamos. Ujú. Bueno, si tienen a disponibilidad un dispositivo para votar, también lo pueden hacer por medio del QR. Bueno, espero que los que pudieran Mariana, pero no votar. deja votar. No, doctor, es que A mí sí sí, me es dejó votar. Con el QR es súper fácil. Yo voté con el QR. Listo, listo. sí, el QR era nuestro plan B. Bueno, entonces, ¿qué nos dicen las diferentes guías clínicas y consensos sobre el manejo? Debemos usar aquel que permita cubrir los microorganismos más frecuentes implicados en la infección intraamniótica. ACOG nos dice que la primera línea de manejo sería ampicilina, gentamicina. Si nuestra paciente es alérgica levemente a la penicilina, cefazolina, gentamicina sería la elección, y si tiene una alergia severa a la penicilina, la elección sería clindamicina o vancomicina asociado a gentamicina. FECOLSOC nos habla de múltiples esquemas antibióticos como vemos en la pantalla, pero no hacen referencia a una primera línea de manejo. Y nuestra guía de práctica clínica en el Hospital General nos da también diferentes esquemas antibióticos, pero no hace referencia a una primera línea de manejo. En la pantalla vemos las recomendaciones de ACOG, que son las que ya les había dicho. Entonces, ¿cuál usar y cómo usar? Vemos diferentes artículos en la pantalla, el primero a la izquierda de 1999, y ellos buscaban desenlaces de tratamiento fallido comparando ampicilina sulbactam versus cefotetan, que encuentran ellos que ambos fueron 100% efectivos en el manejo de coriamnitis y no se podría decir que uno fuera mejor que el otro. El segundo, en azulito, publicado en AHOG en 2015, en una sesión de pósters, compara ampicilina sulbactam versus ampicilina gentamicina y refieren que no se encontró una diferencia entre ambos grupos en los desenlaces compuestos que fueron endometritis, sepsis, neumonía, transfusión e hilo. En este tercero y abajo, 1991, ellos comparan ampicilina, gentamicina versus ampicilina, gentamicina y clindamicina, tratando de poner clindamicina como tercer agente, y encontraron que, aunque tratando de cubrir mayor componente de microorganismos anaerobios, no se diferenciaban los desenlaces, es decir, no era superior un esquema de 2 versus 3. Y en este metaanálisis mucho más reciente, publicado en el Acta de Obstetricia de Escandinavia, en mayo del 2021, concluyeron que al comparar diferentes esquemas antibióticos no hay una diferencia en los desenlaces. Entonces no se podría decir que un esquema antibiótico es superior a otro. En este otro artículo, buscamos comparar cuando damos gentamicina una dosis diaria versus 3 dosis diarias, cuál es mejor y cuál deberíamos usar. ACOG nos recomienda que hagamos una carga inicial de 2 miligramos kilo y luego continuemos 1.5 miligramos kilo cada 8 horas, pero en otras revisiones nos hablan de poner 5 miligramos kilo una vez al día. Entonces quisimos ver cuál era mejor, si poner 3 dosis u una dosis.
Entonces, en estos artículos de la izquierda, que encontraron que no hay significancia estadística entre ambos esquemas. Y usar una dosis es tan efectivo como usar 3 dosis diarias. Adicional, cuando se da una dosis diaria, se encontraron dosis pico en sangre materna y en cordón fetal, en cordón umbilical, eran mayores en esta población. Entonces, por ahí ya va yendo la recomendación. Y publicado en el Journal de Medicina Materno-Fetal en el 2019, un estudio retrospectivo, encontraron que poner dosis de 5 miligramos kilo al día disminuye el riesgo de endometritis postparto. Entonces, la recomendación por parte de nosotros es usar gentamicina 5 miligramos kilo cada 24 horas. Pero ustedes se preguntarán, ¿sigue quedando en el aire entonces cuál es la primera línea? La primera línea, como bien lo dije, que recomienda ACOG, es ampicilina 2 gramos cada 6 horas y gentamicina 5 miligramos cada 24 horas. Si estamos frente a una paciente que va a cesárea, deberíamos usar clindamicina 900 o metronidazol 500 miligramos intravenoso en el momento de clampar el cordón para disminuir la colonización por agentes anaerobios. Y si tenemos una paciente alérgica, la primera línea de manejo sería clindamicina o vancomicina asociada a gentamicina. Pero bien, ¿eso cómo se extrapola a nuestro medio? Uno debería de considerar en nuestro medio esa misma primera línea. Entonces, solicitamos al Hospital General y la doctora Carolina Monsalve muy amablemente nos ayudó con esta información en el Comité de Enfermedades Infecciosas del 2021, presentado a principio del año, en la que recolectaban la información entre el 2019 y 2020. Vemos que una distribución por muestras, principalmente orina, pero que no encontramos muestras de líquido amniótico, y esto se debe a el poco uso que hacemos del cultivo de líquido amniótico en el hospital y en general en nuestro medio. También buscamos estos indicadores en Clínica del Prado y no fueron posibles encontrarlos. Entonces, como no contamos con información de líquido amniótico, decidimos extrapolarlo por medio de la bacteremia. La coriomionitis se presenta con bacteremia en el 5 al 10% de los casos, y las bacterias más comunes son E. coli y Streptococcus del grupo B. Entonces vamos a hacer una extrapolación a nuestro medio acorde a estos patógenos. Entonces vemos que en el hospital la sensibilidad de E. coli en sangre a amicacina y gentamicina es alta, pero la amicacina es del 100%, mientras que la gentamicina para el 2020 fue del 76.7%. Y lo mismo o similar se tiene el comportamiento para el grupo germen. Para el grupo germen, en el 2020 tenemos una sensibilidad para amicacina del 99% frente a gentamicina, que tiene una sensibilidad del 82.3%. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra recomendación para nuestro medio? Usar amicacina a dosis de 15 miligramos kilo cada 24 horas, ya que comparada con la gentamicina tiene un mejor perfil de sensibilidad. Además, el estreptococo del grupo B va a ser nuestro representante principal para los gram positivos. Entonces tenemos estos dos estudios que se pueden extrapolar a nuestro medio. El primero, a la izquierda, es un estudio realizado en Bucaramanga, en el Hospital Universitario de Santander, en el que encuentran que el estreptococo del grupo B tiene una sensibilidad del 92.5% a clindamicina. Y en la parte inferior tenemos esta revisión realizada en el Hospital Universitario del Valle, en la que encuentran que el estreptococo del grupo B invasivo, o sea, el que causa bacteremia, tiene una sensibilidad a ampicilina del 95.4% y a clindamicina del 90.7%. Esto nos genera la siguiente recomendación. Recomendamos ampicilina 2 gramos intravenoso cada 6 horas, ya que comparada contra la clindamicina tiene un mejor perfil de sensibilidad. Entonces, en nuestro medio, ¿cuál propuesta tenemos? Ampicilina 2 gramos intravenoso cada 6 horas asociado a amicacina 15 miligramos kilo intravenoso cada 24 horas, y en el caso de estar nuestra paciente en una cesárea, al momento de clampar el cordón deberíamos poner ya sea clindamicina o metronidazol. Como la coriomionitis y la triple I han sido un diagnóstico infeccioso muy importante, del que se ha hablado mucho recientemente, tenemos nuevas propuestas que tiene la literatura, pero son nuevas propuestas que
aún necesitan mayor investigación, pero igual es importante nombrarlas. Las nuevas propuestas nos hablan de tener una cefalosporina de cuarta, quinta o tercera generación. En este caso ellos usan ceftriaxona, 1 gramo cada 24 horas, debido a que tiene gran paso transplacentario y una mejor cobertura frente a bacterias aeróbicas. También nos hablan de claritromicina 500 miligramos vía oral cada 12 horas o claritromicina 500 miligramos intravenoso cada 24 horas. ¿Por qué claritromicina? Porque es efectivo contra ureaplasma y micoplasma, que como bien lo dije, son los principales microorganismos en este tipo de infecciones. Y también nos hablan de metronidazol 500 miligramos intravenoso cada 8 horas para tener un espectro de cubrimiento a microorganismos anaerobios mucho mayor. ¿Y esto de dónde viene? Viene de estos 3 estudios. Es importante resaltar que fueron estudios realizados en ruptura prematura de membrana, pero que generan un rango de investigación para los pacientes con corioamnionitis o triple I que no tienen ruptura prematura de membranas y que encuentran ellos que cuando usan estos esquemas hay una resolución del proceso de triple I en el 75% de las pacientes y un éxito del tratamiento en el 60% de las pacientes. Incluso se cuestionan si a futuro estos esquemas podrían solventar esa brecha de tener que terminar la gestación, pero es algo que aún debe ser investigado. Como vemos en la pantalla, en este artículo publicado en el Journal de Medicina Materno-Fetal, encuentran que cuando usan este esquema antibiótico de ruptura de membranas, aumenta el tiempo de latencia hasta el parto y adicional, cuando hacen el estudio histológico de la placenta posparto, hay un menor compromiso infeccioso de esto, es decir, podrían desempeñarse mejor que los esquemas que actualmente utilizamos. También encuentran que en cuanto a los desenlaces neonatales, estos esquemas tienen mejores desenlaces neonatales frente a los esquemas clásicamente utilizados en cuanto a hemorragia intraventricular y parálisis cerebral. Entonces, ¿qué se puede decir de estos nuevos esquemas? Es que se requieren más estudios sobre patógenos y los efectos de los esquemas antibióticos en estos. Tenemos esta tabla publicada en AHOG, en la que proponen nuevos esquemas, pero como les digo, requieren más investigación y posiblemente hablemos de ellos en algunos años. Tercera y última pregunta, y creería yo que es una muy controversial. ¿Se debe continuar el esquema antibiótico posterior al parto? Nuevamente, si pueden, escaneen el QR y voten. Yo me encargaré de mostrarles ahora cómo salen las votaciones y si son heterogéneas o no, como los vimos en los artículos del ingreso. Entonces esta pregunta dice, ¿se debe continuar el esquema antibiótico posterior al parto? ¿Sí o no? Y esta siguiente pregunta, niños, ¿quién está rayando la pantalla? Listo. Y esta siguiente pregunta es, ¿cómo continuaría usted el esquema antibiótico en el posparto? Bueno, entonces, ¿qué nos dice las guías de práctica clínica y la evidencia sobre esto? ACOG, en su última publicación respecto a corioamnionitis en 2016, dice que no se debe continuar de manera automática el esquema antibiótico y que la decisión debe ser basada en el riesgo de endometritis postparto. Cuando hablamos de un parto vértice espontáneo, es un parto que tiene menor riesgo de endometritis y aconsejan descontinuar antibiótico de manera inmediata en el posparto. Cuando tenemos una paciente poscesárea, ellos recomiendan una dosis adicional del esquema antibiótico que se venía dando por horario en el momento poscesárea
y dicen que hay igual eficacia frente a una sola dosis comparado con dosis a más largo plazo. Y que en los pacientes que tienen bacteremia, sepsis y fiebre persistente y otros factores de riesgo deben tener un esquema antibiótico completo de mayor duración. FECOLSOC no hace ninguna referencia al respecto y en la guía de práctica clínica del Hospital General nos habla de una duración propuesta de 5 a 7 días, pero denominan que debemos individualizar según el riesgo de endometritis postparto e individualizar según la presencia o no de fiebre, bacteremia o sepsis. ¿Y todo esto de dónde parte? Parte que cuando hablamos de aún estar nuestra paciente embarazada, tenemos una cavidad interamniótica, o sea, el foco de infección aún presente en la paciente y que por ende va a requerir tratamiento antibiótico. Cuando hablamos del momento postparto, hablamos de un útero que ya está vacío, no tiene ninguno de los componentes que tenían la infección y por ende hablaremos de un útero que ya no tiene foco. Y por eso se ha pensado en los últimos años que estas pacientes no van a requerir un manejo antibiótico en el posparto, pero ¿qué nos dice la evidencia? Este artículo publicado en ACOG en el 2012 es un estudio retrospectivo que se hizo entre el 2005 y el 2009 que incluyó 423 pacientes. Este estudio fue realizado por Dove. Es importante que les diga esto porque la motivación de realizar este estudio fue que en el 2003 Dove hace uno con más poquitos pacientes en el que encuentra que cuando no se da antibiótico posparto los desenlaces son iguales a cuando se da posparto. Entonces, en ese hospital de Florida en el que él trabaja, decidieron por protocolo clínico no dar más antibiótico posterior al parto o en su defecto dar una dosis posterior al parto. En este estudio todas las pacientes recibieron una dosis de antibiótico posterior a su parto, pero no recibieron más dosis y fueron dadas de alta posterior a cumplir el tratamiento, el protocolo clínico de vigilancia posparto. Y la motivación era hacerlo en un pool más grande de pacientes. Él tuvo 423 pacientes para este estudio y las pacientes todas estaban con un esquema de ampicilina, gentamicina desde el diagnóstico de coriomionitis y recibieron una dosis postparto. Entonces, ¿qué encuentra él? De las 423 pacientes, 399 no presentaron un fallo terapéutico, es decir, no presentaron endometritis, sepsis, tromboflebitis séptica, ISO. O sea que no dar tratamiento antibiótico o dar una sola dosis es efectivo en el 94.3% de las pacientes. Pero también, ¿qué encontraron? Encontraron que en cuanto a las complicaciones, 17 presentaron endometritis y es importante resaltar que estas 17, 14 eran pacientes que habían sido llevadas a cesárea, el resto eran vaginales y también que en cuanto a complicaciones serias como fueron la tromboflebitis séptica y la infección del sitio operatorio se presentaron 7 y estas 7 fueron en pacientes post-cesárea. Es decir, que de los 24 fallos terapéuticos que se tuvieron en el estudio, 21 correspondieron a pacientes post-cesárea. De esos 21, 16 pacientes tenían una ruptura prolongada o un índice de masa corporal mayor a 30, 6 tenían ambas y en el grupo exitoso, o sea, las que no presentaron ninguna complicación, ninguna tenía esos ambos factores de riesgo y 42 tenían alguna de esas dos. Entonces podemos decir que hay una asociación de riesgo con cesárea, índice de masa corporal aumentado y una ruptura prolongada de membranas. Entonces, como conclusión grande, hay más fallo terapéutico en la cesárea, se presenta un fallo terapéutico hasta del 15%, comparado con el parto vaginal, que solo se presenta en el 1%, con una P estadísticamente significativa. Y lo que les decía, resaltar que en las pacientes que hubo fallo terapéutico se encontraban esos factores de riesgo. Pero, ¿qué dice otra evidencia? Porque este no es el único artículo que ha buscado comparar esto. Tenemos estos artículos en los que no reportan diferencia entre el grupo antibiótico versus placebo en el fracaso del tratamiento y entonces es importante decir que la incidencia es similar de falla terapéutica en ambos grupos, aquellos que recibían placebo y aquellos que recibían antibióticos en el posparto. Es decir, ninguno aumenta, el no uso de antibióticos
no aumenta el riesgo de desenlaces negativos y por eso no tenemos que estar asustados de no darlos en el posparto. ¿Qué se evidencia también en la cesárea? En la cesárea tenemos un comportamiento igual que en el parto vaginal y es por eso que últimas revisiones y últimas publicaciones en AJOC posteriores a esa publicación grande de ACOG en el 2017 dicen que no se debería dar ninguna dosis posterior a la cesárea. ¿Por qué? Porque como vemos en la tabla, no aumenta el riesgo de desenlaces negativos. Por el contrario, el uso de un esquema antibiótico en el posparto sí aumenta el tiempo de estancia hospitalaria, aumenta el tiempo en aproximadamente 19.14 horas y no aumenta el riesgo de falla de tratamiento. Entonces, tendríamos una paciente que tiene una estancia hospitalaria prolongada, un mayor uso de insumos médicos y un mayor costo para nuestro sistema de salud y la cual no tendría una diferencia en cuanto al fallo de tratamiento, es decir, no lo deberíamos hacer. Pero en quienes sí lo deberíamos hacer en pacientes que tienen fiebre persistente, bacteremia y sepsis. Fiebre persistente, no hay una definición exacta en la literatura, pero deberíamos considerarla cuando tenemos una paciente que está en su puerperio inmediato y presenta temperaturas mayores o iguales a 37.8. ACOG usa en sus estudios una temperatura mayor a 39 de manera aislada o dos temperaturas mayor a 38.4 con 4 horas de diferencia entre sí. Cualquiera de este tipo de temperaturas nos debería hacer sospechar una fiebre persistente y son pacientes que sí deberían de continuar su antibiótico. ¿En quién también deberíamos continuar su antibiótico? Como ya lo dije, en una paciente que presente sepsis. Entonces, recordemos que en la última revisión sepsis 3 se cambian los criterios que antes utilizábamos como síndrome de inflamación y respuesta sistémica y ya comenzamos a utilizar el SOFA y el Quick SOFA, que con mayor o igual a 2 ya tendríamos que tener una sospecha de sepsis y un inicio de manejo. Y las pacientes que tenían bacteremia. Recordemos pues que los hemocultivos no son algo que vamos a mandar a todas las pacientes, sino aquellas que vemos con deterioro clínico y también las que sospechamos sepsis. Es por eso que, por lo general, las pacientes que van a tener una bacteremia positiva son aquellas que ya tenemos una sospecha de sepsis y que por ende deben de seguir su tratamiento antibiótico. Recordemos que bacteremia es detectar las bacterias en sangre. Siempre cuando vayamos a mandar un hemocultivo debemos de tener una probabilidad pretest. Cuando tenemos una paciente que tiene un shock séptico vamos a tener una probabilidad pretest mayor del 50%. Cuando tenemos una coriamnionitis clínica vamos a tener una probabilidad entre el 20 y el 50%. Cuando tenemos una paciente que no tiene una sospecha completa de una coriamnionitis, vamos a tener menos de un 5% de probabilidad de que esos hemocultivos tengan una bacteremia. Siempre es importante una técnica correcta para el lugar y la asepsia. Se toman por lo general 3 sets y lo ideal es que tengamos 20 mililitros para hacer 10 mililitros de aerobios y 10 de anaerobios y que se incuban por 48 horas y si tenemos una sospecha de compromiso fúngico se debe dejar otras 24 a 48 horas. Entonces, para concluir esta pregunta, ¿se debe continuar el esquema antibiótico posterior al parto? La respuesta es no, no se debe continuar el esquema antibiótico posterior al parto o la cesárea. De usarse antibióticos en el posparto porque, no sé, nos da miedo, no nos sentimos confiados, una sola dosis es tan efectiva como un esquema completo de antibióticos. Y con respecto a la controversia o a la diferencia que tienen los artículos de ACOG en cuanto a 2017 versus 2019 versus 2020. En 2017 ellos refieren una dosis postcesárea, en el 2019 y 2020 ellos ya dicen que no se necesita ninguna dosis postcesárea, entonces nosotros quisimos hacer esta propuesta basada en los factores de riesgo y es que proponemos poner una sola dosis antibiótica postcesárea a aquellas mujeres que son obesas, pasaron por una ruptura prolongada de membranas, una inducción prolongada o un trabajo de parto prolongado. Y siempre, como ya lo acabamos de decir, continuar el esquema antibiótico postparto en pacientes que tienen sepsis, bacteremia y fiebre persistente. Para finalizar, realizamos estos flujogramas tratando de poner toda la información pertinente e importante de la charla y
generalidades al respecto. Cuando tenemos una sospecha y o confirmación de una infección intraamniótica, entonces recordemos que la vamos a manejar según la edad gestacional. Cuando tenemos un embarazo menor a 22 más 6 semanas, pues una paciente que va a requerir solamente antipiréticos y antibióticos porque es un feto no viable y que se debe llevar a terminación del embarazo. Cuando tenemos una edad gestacional entre 23 y 24 más 6 semanas, pues lo primero que nos debemos de preguntar es cuál es el límite de viabilidad en el centro de atención que yo estoy trabajando y según esto considerar si nuestro feto va a requerir neuroprotección y maduración fetal con corticoides, pero veamos que esta paciente también va a requerir antibióticos y antipiréticos. Cuando estamos entre 25 y 33 más 6 semanas, vamos a hacer los 4 manejos: antibiótico, antipirético, corticoides y neuroprotección. Ojo, estos dos últimos acorde a la edad gestacional. Y cuando estamos por encima de la semana 34, antibióticos y antipiréticos. En este diagrama quiero resaltar dos cosas importantes, dos perlas clínicas que es imposible no decir durante esta charla, y es primero los corticoides antenatales, como bien sabemos, en la edad gestacional, que tienen indicación, pero nos podríamos llegar a preguntar, ¿usar estos corticoides aumenta los riesgos para nuestra materna de que se inmunosuprima y sufra pues más con la infección? Realmente no. Los deberíamos usar sin miedo, no empeoran los desenlaces maternos y por el contrario, sí mejoran los desenlaces fetales. Entonces no debemos dejarlo de utilizar a pesar de la infección que está sufriendo nuestra materna en el momento. Y la segunda es en cuanto a terminación del embarazo. La terminación del embarazo se habla de manera inmediata, pero con manera inmediata uno no debe de pensar que la paciente debe ser llevada a cesárea. No, la paciente puede tener su trabajo de parto normal, demórese lo que se demore. Si tiene indicación de cesárea, debe ser llevada a cesárea. Por el contrario, la forma de terminación de su embarazo va a ser por indicación obstétrica, no por la corionitis. Y traemos este flujograma que nos habla del tratamiento como tal por antibiótico. Entonces, cuando tengamos la sospecha o la confirmación clínica de una infección intraamniótica, debemos iniciar inmediatamente antibiótico terapia. Como se los dije, nuestro esquema propuesto sería ampicilina 2 gramos cada 6 horas, asociado a amikacina 15 miligramos kilo intravenoso cada 24 horas. Cuando llegue el momento de terminación del embarazo, continúo con este esquema hasta que nuestra paciente dé a luz. Recordemos lo que les acabé de decir, vía de terminación del embarazo según indicación obstétrica, y si tiene indicación obstétrica de cesárea y es llevada a cesárea, en el momento de clampar el cordón umbilical, debemos de poner clindamicina 900 miligramos, dosis única, o metronidazol 500 miligramos, dosis única. Si es llevado a parto, no debemos de tener ninguna consideración adicional. Ahora, en cuanto al puerperio inmediato, entonces, tenemos los dos escenarios, parto vaginal y cesárea. Cuando tenemos un parto vaginal, entonces la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿nuestra paciente antes del parto presentó bacteremia o sepsis? Si la respuesta es sí, debo de continuar mi esquema antibiótico hasta completar 7 días o 10 días, según lo consideremos. Si la respuesta es no, debemos de suspender el esquema antibiótico en el posparto, y la siguiente pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿ha presentado fiebre en el puerperio? Y tenemos que estar vigilando nuestra curva térmica. Si la respuesta es no, no presentó fiebre y la curva térmica ha estado bien, vamos a dar de alta a nuestra paciente cuando cumpla el esquema de vigilancia posparto propuesto por nuestra clínica. Si la respuesta es sí presentó fiebre en el puerperio, nuestra paciente debe continuar su esquema hasta completar 7 a 10 días. Diferente al escenario de cesárea. Cuando estamos en una cesárea, entonces nuevamente la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿nuestra paciente presentó anteparto, bacteremia o sepsis? Si la respuesta es sí, continúa el antibiótico como ya lo dijimos. Si la respuesta es no, entonces tengo que preguntarme si tiene algún factor de riesgo para que se presente una falla terapéutica. Obesidad, ruptura prolongada de membranas, inducción prolongada o trabajo de parto prolongado. Si la respuesta es sí, vamos a dar una dosis única del esquema antibiótico que ya traíamos en el trabajo de parto. Si la respuesta es no, entonces nos tenemos que preguntar nuevamente, ¿nuestra paciente ha estado afebril? Si ha estado afebril, entonces la vamos a dar de alta cuando cumpla el tiempo de vigilancia posparto, y si la respuesta es sí, debemos de continuar con el esquema antibiótico propuesto. Entonces, como conclusiones, iniciar antibiótico terapia tan pronto como se sospeche
No solo me mejora los desenlaces maternos, sino también los neonatales. El esquema antibiótico basado en la microbiología local es lo que tenemos, ya que no evidenciamos un esquema superior a otro en cuanto a desenlaces. No es necesario continuar esquema postparto, no aumenta el riesgo de desenlaces negativos en ausencia de fiebre persistente, bacteremia, sepsis y otros factores de riesgo. Y es un tema de futura investigación, ya que en nuestro medio no hay estudios y hay pocos recientes en el contexto del coriomionitis. A todos, mil gracias por la atención. En la diapositiva encuentran un QR en el cual pueden descargar una infografía. Doctora Mariana, muchas gracias por tu presentación tan clara, organizada. Quiero darle pues, la palabra al doctor Jader y posteriormente hacemos la puesta en común con el resto del grupo que está presente, aportes o dudas que tengan. Muy buenos días, doctora Adriana. Muchas gracias a la doctora Mariana por la invitación a acompañarla en la preparación del seminario. Yo diría que, y la felicito pues de antemano por todo el empeño y el gran esfuerzo que evidencié y todo el interés en la revisión de la literatura con respecto a este tema. Este tema es particularmente controversial y yo diría que como nos sucede en la obstetricia actual, cambiar paradigmas es muy difícil. Estamos muy enseñados a enseñar lo que nos enseñaron, a seguir como esa tradición oral, y cuando nos chocamos con la evidencia, pues cambiar nuestra modo de actuar frente a las pacientes se nos hace difícil. Lo digo por otros aspectos, pues, en la práctica de la obstetricia, pero este tema en particular tiene como esa particularidad. La coriamnionitis, pues, como la doctora lo mencionó, sobre todo la clínica tiene muchos riesgos de morbilidad materna y fetal. Y al reflejar un estado de infección avanzada, las pacientes no se benefician de conducta expectante, como quedó muy claro. La actitud más adecuada es la finalización activa de la gestación, haciendo pues la cobertura antibiótica que se sugiere, digamos, en esta revisión. Si bien es importante iniciar los antibióticos, inmediatamente tenemos el diagnóstico, debemos recordar que es a partir de las 12 horas desde el diagnóstico de la coriamnionitis cuando aumentan como de forma significativa la morbilidad neonatal, en concreto la puntuación del test de Apgar a los 5 minutos menor de 7, o la necesidad de la ventilación del neonato. Y la morbilidad materna también en forma de principalmente atonía uterina. Les quiero llamar también la atención que en los últimos años hablamos de una inflamación estéril y un envejecimiento prematuro de la placenta como una causa de inflamación. Entonces, hay que diferenciar muy bien entre inflamación e infección concomitante de inflamación solo. Entonces, hay trabajos actuales que hablan de que hay grupos de pacientes que solamente tienen inflamación y no infección en el líquido, y que el envejecimiento prematuro de la placenta y de las membranas también pudiera ser una causa de un estado inflamatorio, un ambiente, digamos, hostil que se promueve en pacientes especialmente que consumen tabaco, que tienen desnutrición y obesidad, y que se puede generar un desequilibrio en el estado oxidativo normal de las membranas fetales, como etiología también a un proceso inflamatorio local. En este tema en particular, pues la amniocentesis, como lo mostró la doctora Mariana, se realiza muy poco. No tenemos información nuestra sobre cuáles son los gérmenes más prevalentes en la infección amniótica, lo cual nos dificulta mucho el manejo. Pensamos que no debe ser diferente a lo reportado en la literatura mundial, donde el ureaplasma y el micoplasma, pues, se nos había enseñado antes que no eran gérmenes patogénicos, pero miren que sí son muy patogénicos. La dificultad para su cultivo es también importante. Entonces, tenemos muy pocos datos de amniocentesis. Cuando las poquitas que hacemos, cuando ya llega el resultado, pues ya la paciente ha tenido el bebé y ya tiene, digamos, una evolución puerperal satisfactoria porque el foco infeccioso se ha evacuado. El otro mensaje grande es que enviamos muy poco la placenta para estudio histopatológico. Es una herramienta que no se envía, y que, como le decía yo a la doctora Mariana, nos quedamos sin una muy buena prueba diagnóstica,
y diría yo también de defensa frente a una posible demanda legal, porque nosotros somos la única especialidad que desechamos la placenta y hacemos muy poco estudio placentario. Entonces es un llamado a enviar en esas pacientes el estudio anatomopatológico de la placenta como una estrategia dentro del manejo. Y el otro aspecto que le decía yo a ella es tratar de rotar el antibiótico, como lo mostró por las estadísticas en los hospitales universitarios y las del grupo Germen, en especial la gentamicina. Cuando uno la usa mucho y presiona mucho el antibiótico, los gérmenes, sobre todo los negativos, tienden a perder sensibilidad. Entonces, una buena estrategia podría ser rotar a amicacina en dosis única diaria, como lo hemos dicho, porque tienen muy buen efecto posantibiótico. Entonces, rotar la genta por la mica podría ser una estrategia, tratar de usarla en dosis única diaria, tener una creatinina de base para el seguimiento del paciente. Acordarnos también de los anaerobios y en esos anaerobios que son muy prevalentes, acordarnos de que se asocian mucho con endometritis y tromboflebitis pélvica séptica, pero las pacientes de mayor riesgo ahí serían las que les hacemos cesárea. Tomar hemocultivos y también hacer el llamado de que esos hemocultivos en pacientes que están sépticas también tomemos un set para anaerobios, que los anaerobios los diagnosticamos muy poco. Muchas gracias. Gracias, doctor Jade, por el comentario. Por favor, colocar en mute las personas que no estén haciendo alguna intervención. Doctor Arturo, tienes la palabra. Hola, buenos días a todos. Mariana, muy bien. Muy buena presentación. Es un tema muy difícil, sinceramente, para poder abordarlo en una forma homogénea. Y de ahí viene mi gran comentario, y es que yo pienso que lo más aconsejable detrás del tema de corioamnionitis al final del embarazo, porque aquí realmente nos fijamos fue en la corioamnionitis al final del embarazo, porque hay otro gran capítulo que es la corioamnionitis en la paciente que tiene síndrome de parto pretérmino, de la cual no me voy a referir ahora porque es otro capítulo, sino esta corioamnionitis, con esa mano de información que hay y con esa mano de conductas que hay y que en últimas como que todas sirven, hay dos cosas que son muy importantes. Primero, hay que ser conservadores realmente en hacer el diagnóstico. Infelizmente, como lo dijo Jader, nos enseñaron que cualquier fiebrecita, póngale antibióticos, que igual eso no hace daño. Y eso sí está haciendo un gran daño en la resistencia bacteriana. Nosotros, en el área materno-fetal y obstétrica, estamos siendo, infelizmente, para los infectólogos y para los médicos que trabajan en salud pública, unos grandes generadores de bacterias resistentes. Y si nosotros dejamos un poco el miedo a observar la paciente, se puede observar la paciente que hace un pico febril en el trabajo de parto, muy probablemente tenga solamente indicación de colocarle penicilina porque es una indicación para cubrir contra el estreptococo, no más. Y muy probablemente la paciente que hace un pico febril en el puerperio está haciendo es un acto fisiológico. Y nosotros lo que vemos es que pues, seguimos iniciando los regímenes antibióticos que describió Mariana. Y hay que perderle un poco el miedo a observar la paciente. Ya no es esa presión del administrador de que tengo que darle salida a la paciente, ¿no? Si usted tiene un criterio para observarla, obsérvela. Y después, cuando ya tenga una segunda evaluación donde siga haciendo fiebre, donde aparezcan otras cosas, posiblemente sí utilizamos los antibióticos por poquito tiempo, como lo tiene demostrado la literatura. Hay antibióticos que definitivamente en este tema son solamente hasta el parto, o si no, si usted va a empezar un diagnóstico en el posparto, entonces por muy poquitas horas. Entonces son paradigmas que tenemos que cambiar. Y por último, la sugerencia que voy a hacer es un aprendizaje que tuve en un taller en el cual asistí. Es un taller organizado por la Organización Panamericana de la Salud y por el Centro Latinoamericano de Perinatología, en el que la sugerencia que se nos hace a las instituciones es la siguiente.
reúnase con su equipo de trabajo. Estamos hablando de desde bacteriólogos, neonatólogos, médicos generales, administradores, y forme un protocolo en su institución basado en la bacteriología que está manejando, basado en la literatura y ojalá lo más conservador posible, pero forme un protocolo para su institución, porque como ustedes pueden ver, hay como 10 regímenes antibióticos que sirven. Entonces, pues use el que usted sea más costo efectivo en cuanto a la efectividad que tiene que ver con la parte bacteriológica y el costo que usted logre sostener para que esta entidad ni sea supradiagnosticada y tampoco sea costosa para usted. Gracias. Muchas gracias, doctor Arturo, por el aporte. ¿Algún otro comentario de los compañeros o de los profesores? Doctora Adriana, yo iba a decir que si bien es importante, como lo dijimos en la charla, el seguimiento de la fiebre en el puerperio en esas pacientes con riesgo, entonces es un llamado a no poner antipiréticos porque la curva térmica nos va a servir para el manejo y tomar decisiones a futuro. Muchas veces nuestra epidemiología local nos da mucho miedo de suspender antibióticos y todo, porque decimos es que una señora que vive en el campo, tiene barreras para el acceso a la salud. Entonces, esas consideraciones también, muchos de esos estudios, digamos, la epidemiología de esas poblaciones no se aproxima a la realidad de nuestras pacientes. Entonces, también es importante analizar eso. Si tenemos una paciente desnutrida, muy obesa, con barreras sociales, pues es mejor ser muy cautos y esperar a ver la evolución que tiene y en los egresos darlos con la revisión del puerperio de una manera temprana en el hospital local, educar para que entre el tercero y el quinto día del egreso esté teniendo una cita con el personal de salud para identificar posibles complicaciones. Gracias. Muchas gracias por el aporte también. Yo tengo una pregunta, doctora, y es que hablaste de los cultivos celulares y PCR. ¿En qué momento lo aplicarías y la importancia que le darías? Y dos, hablaste como etiopatogenia también los lactobacilos, que todo el tiempo vemos lactobacilos, aunque obviamente tenemos los gérmenes más importantes que viste durante la conferencia. Doctora, pues realmente no los debería aplicar siempre, pero eso en nuestro medio no es reproducible porque son cultivos muy caros. Entonces, por ejemplo, en el Hospital General yo hablaba con la doctora Carolina Monsalve y ella me decía, no se hacen. No solo porque no los tienen disponibles, son muy caros, sino también porque son de crecimiento muy lento. Entonces, realmente no se hacen. Y la PCR también es cara, no la hacen en el Hospital General y lastimosamente pues es como una ayuda diagnóstica que está, pero no es reproducible en nuestro medio. ¿Y los lactobacilos? Y en cuanto a los lactobacilos, no son los más representativos. Pues no son los primeros en general infección ni los más importantes. Y realmente para el cultivo de ellos no tenemos medios tampoco. Muchas gracias pues, a todos por estar presentes, por los aportes, a todo el grupo que apoyó a la doctora Mariana, muchas gracias y doctora, felicitaciones por tu presentación. Mil gracias a todos. Hasta luego y gracias. Hasta luego, mil gracias. Luego, feliz.